Continuamos nuestro conversatorio de hoy día en la hora con Gregory con Alejandro Abreu. ¿Puede el presidente, o piensas tú que se puede pensar que él podría viabilizar, intentar con una hegemonía congresual a partir de agosto, modificar la Constitución y dentro de esa modificación que esté, eliminar la imposibilidad de que un presidente en la República Dominicana solamente pueda repostularse en una ocasión? Te lo voy a explicar primero con una reflexión y después al caso específico del presidente y del partido de gobierno. Permíteme hacer una reflexión previa, sintética. El poder funciona igual en todas partes del mundo, con algunas excepciones. Primero, quieren perpetuarse en el poder. Todos los grupos de poder lo hacen. Y segundo, intentan adecuar las reglas del país, las bases institucionales, al interés del grupo en el poder. Especialmente en Latinoamérica. Eso opera así. Históricamente ha operado así. Y por eso tú ves que una gran parte no cumple con lo que llega previamente. Excepto excepciones. Hay excepciones, muy importante decirlo, permíteme decirlo. José Francisco Peña Gómez, Jorge Blanco, cumplió en ese punto. Esas cosas la gente olvida muy rápido. Pero alguien podría decirte, tuvo que cumplir. Antonio Guzmán, sí, léelo. Se puede leer de esa manera, pero también lo puede leer de la manera como lo estoy leyendo yo. José Francisco fue coherente alrededor de eso toda la vida. Incluso José Francisco un momento previó la posibilidad de que, llegó a decir, lo recuerdo exactamente, hay que tener memoria, y dijo, cuando cambien las condiciones y la reelección no sea aberrante para la continuidad política, podríamos quizás valorar ese tema. Peña Gómez lo planteó una vez en esa dimensión. Atuey era radicalmente seguidor de esa tesis también. Sí, correcto, siguió esa tradición. Entonces, ¿qué pasó que el presidente, cómo se justifica, si vas a justificar al presidente Abinader, te voy a explicar, que cambiara de parecer? Te voy a explicar. Cuando el presidente dio esa declaración, a mí me pareció muy radical, porque, y quizá era un ímpetu de campaña, porque la Constitución se lo permitía. Y desde el momento que la Constitución se lo permitía, y a favor tuyo, pues entonces tú tienes todo el derecho a acogerte lo que dice la Constitución de la República. Una Constitución que tú no reformaste. Ahora, ¿qué debe evitar el presidente? Permíteme mirarlo en perspectiva, del presente hacia el futuro. El presidente debe evitar y hacer el máximo esfuerzo de que el PRM no se divida en el poder. Y que sus competencias internas por sustituirlo, que yo creo que son las que se van a poner en marcha para el 28, porque el presidente va a concluir el 28. Yo creo que el presidente lo va a hacer por su conciencia, por su comprensión y porque ya le tengo una dimensión que el poder en sí mismo no le da más importancia. Lo que da importancia es cómo él administra el poder y cómo concluye su ciclo. Y si es un presidente que yo califico de institucionalista y de defensa de la civilidad y la ciudadanía, si él violenta o patrocina o contribuye a que la Constitución, a que le permite la Constitución para el 28 inmediato, evidentemente que está rompiendo con un compromiso fundamental que yo creo que el presidente no lo va a hacer. Alejandro, lo acaba de Si ratificar. se modifica la Constitución, lo acaba de ratificar. No habría que romper nada ni violentar nada. Lo acaba de justificar en los debates. Ajá. Lo dijo categóricamente, lo ha declarado y yo entiendo que esta vez es diferente a la vez anterior. Lo que él modificó y aceptó la vez anterior era la modificación de los estatutos del PRM. Que para fortalecer un pacto interior entre los grupos de poder interno, se puso en el estatuto del PRM que se prohibía la reelección al interior del PRM, pero la sociedad sí tenía posibilidades. O sea, lo que hizo fue que se ajustó el estatuto del PRM a la Constitución de la República. Y así fue que se justificó, y es razonable, y es comprensible. Ahora, en el 2028 no hay forma de justificarlo por esa vía. Sería más de lo mismo histórico. Entonces, al presidente lo que le corresponde es mantener ese partido unido, lograr una transición democrática del que quede mejor colocado. Todos hemos escuchado que hay una competencia ya de un número que pasa de 10 en la competencia para el 28. El presidente lo que tiene que ser un gran árbitro, un gran líder de equilibrio. Ha dicho que su compromiso de reforma constitucional era para hacerla más dura con relación a los controles, para darle más poder a los fiscales, a la Procuraduría, e incluso crear un Ministerio de la Justicia que absorba hoy día toda la estructura de la Procuraduría y algunas funciones que tiene. Una cosa muy razonable esa reforma. Sí, yo entiendo que el presidente tiene compromiso con eso, que está asociado a su criterio y que el presidente va a cumplir con esa tarea. Repito, y el programa, este programa también queda grabado. Si el presidente no lo hace, cambió su naturaleza política. Cambió el ciclo que él inaugura de un presidente, de un gobierno democrático civilista. Y yo pienso que el presidente tiene muy claro en eso. ¿Sabe por qué creo que lo tiene? Porque tiene comprensión de la historia. Tiene comprensión de que la dimensión de su nombre, cómo queda en la historia. Y yo pienso que el modelo dominicano... ¿Cómo tú sabes eso? Lo estudio.
veo sus expresiones, veo su tradición de la que viene. Mira, después que tú tienes poder, nada más te quedan dos posibilidades. Querer más poder o querer la historia. O cómo queda tu nombre, o tu impronta. Y yo creo que el presidente está comprometido con su impronta. Él está consciente, lo creo, he conversado con él sobre el tema en algunos momentos, que él sabe que su ciclo histórico es crear un nuevo ciclo político en la sociedad dominicana. Y debe inaugurarse ahora, ya está en curso, se ratifica con esta victoria del 24 al 28, porque es fundamental que este sea un buen gobierno. Y como él dice, lo mejor está por hacer. Eso es lo que necesitamos, que sea mejor gobierno que este. Para que sea mejor gobierno que este, tú tienes que concentrarte en el ejercicio del gobierno, hacer la corrección en el lugar, mejorar el funcionamiento gerencial del gobierno, que es el debate en última instancia clave y determinante en un Estado. Cómo se gerencia en los ministerios, cómo se gerencia la seguridad, cómo se gerencia la educación, cómo se merecen los ejes clave de la sociedad dominicana. Ese es el tema central del gobierno. Olvídate del discurso, dime cómo lo estás gerenciando. Entonces este gobierno tiene que ser más efectivo que el anterior, porque el anterior tenía unas causas para explicar algunas fallas de gerenciales. ¿Cuál era? Las crisis reales, no se le inventaron a él. Fue una crisis de salud grave, crisis económica grave, y nosotros tenemos en mayoría constructiva, yo soy coordinador de mayoría constructiva, una corriente de opinión ciudadana que dice, queremos ver al presidente gobernar sin crisis. Queremos ver al presidente gobernar sin crisis. Y ese gobierno debe ser un gobierno superior a este que está aquí ahora. Y evidentemente eso conlleva concluir en el 28. Entregar el poder a una expresión que continúe ese proyecto hacia el 2044, 20 años de buen gobierno, para llevar a la República Dominicana al bicentenario de la República, 200 años de fundada, en el mejor momento de su historia. Y el presidente está inaugurando eso. Y el presidente no puede jugar con esa trayectoria. Él tiene un compromiso histórico. Y yo pienso que va a ser fiel a eso. Bien. Entiendo que lo que has conversado hasta el momento va a llamar mucho la atención en distintos sectores. Ahora, en el sector que tiene que ver con el Partido Revolucionario Moderno, hay una característica. Es un partido nuevo, joven, que tiene la situación a su favor de no haber tenido ruidos internos. Se ha mantenido cohesionado en un alto grado. Sí. Sin embargo, hace unos minutos mencionabas que después de 2024, lo que tiene que procurar el PRM sobre todo es no dividirse desde el poder. Se nota en esa expresión cierta aprehensión. ¿Por qué? Te explico por qué. Ajá. Gracias. Yo escribí un artículo publicado en Areíto del periódico Hoy. Debió ser en el 2014-2015. Lo voy a replantear, le voy a agregar un capítulo nuevo y lo voy a publicar de nuevo en el transcurso de los próximos meses. En ese ensayo yo analizo 13 grupos de poder en la sociedad dominicana, desde los trinitarios hasta el PLD. 13 grupos de poder que se han formado. Entonces tengo la siguiente información. Repito, ese artículo está escrito ahí. ¿Grupos de poder político o económico? Grupos de poder político que han tenido el mando del Estado. 13 son. ¿Sabe cuántos de esos 13 se dividieron en el poder? Todos. Los 13. Los 13 se dividieron. ¿Y sabe que la división terminó luchando por el poder por el anterior y rivalizando en el mismo ejercicio de poder? Te voy a mencionar un caso. Jiménez. Balaguer no estaba ahí, ¿verdad? Jiménez fue presidente, ¿verdad? En el 1901. Y Horacio Vázquez era su vicepresidente. ¿Sabes lo que pasó? Se dividieron y Horacio Vázquez se convirtió en enemigo Horacio se convirtió en enemigo de Jiménez por los próximos 25 años. Entonces, esa historia se repite. Se repitió con Báez Santana, se repitió con y los trinitarios también se dispersaron. O sea, que es una realidad. Yo ahí pronosticaba que quizás es probable que el grupo del PLD, en ese momento decía, que es más racional que los otros, puede ser que sea el primer grupo que evite la división. ¿Sabe lo que pasó? Lo escribí con deseo de que no pasara por la sociedad dominicana alrededor del 2015, y ya en el 2016 están fracturados y consolidada la fractura total en el 2019. Ahí está, esa es la razón, una de las razones clave de su salida del poder. Terminó ese ciclo. Alguien en estos días que yo le dije eso, me dijo, Alejandro, pero quizás era necesaria la división. Y digo, ¿y por qué? Y la otra división. Yo me esforcé porque el PRD no se dividiera. Y fui el conductor de algo que no se le da mucha importancia, que para nosotros fue fundamental. El primer congreso que hace el PRD tranquilo fue el Congreso José Francisco Peña Gómez de 2010. Yo fui el director ejecutivo. Tirso Mejía Ricard fue el presidente.
Y ese congreso estuvo hecho por nosotros para que el PRD no se dividiera. Lamentablemente 2 años después se dividió. Recientemente alguien del PRM me dijo, Alejandro, era necesaria la división para que una nueva generación fuera al poder. Ahora, esa es una división que se dio en la oposición, no se dio en el gobierno. Como sí se dio la de Atuey y la de Hipólito, que era la anterior. Entonces, ¿qué resulta? Para consolidar una clase gobernante, recuerda que yo soy de la escuela de Juan Bosch y de Peña Gómez, para consolidar una clase gobernante, el partido tiene que tener continuidad y resolver sus transiciones internas de la mejor manera posible, dándole paso al que tenga más posibilidades, al que se gane el favor de la gente, y eso se puede regular. Hay mecanismos para saberlo. El PRM lo ha hecho muy bien hacia candidaturas congresuales y candidaturas municipales. ¿Cuál ha sido la Tiene clave? Que hacerlo ¿Cuál ha sido la clave? Porque se esperaba que no sucediera así, por razones evidentes del pasado reciente. Tengo que serte franco. Lo unifica el poder. El poder los unifica. Y el liderazgo del presidente los unifica. Y ahí es donde está el peligro. Si el liderazgo del presidente no está presente, ¿qué puede pasar? Ahí entonces se vuelve la situación peligrosa. Entonces, repito. ¿Y eso significaría que él no tomaría parte a favor de ningún precandidato o candidato en un eventual 2028 con diferentes candidatos, en un eventual listado de personas que van a participar? Ahí sí tú me la pusiste difícil, porque ahí es de leer el futuro. Ahora bien, yo pienso que el presidente tiene comprensión de su papel y va a mantener institucionalidad del país en primer orden, institucionalidad del partido, y va a jugar su rol. Ahora, eso del futuro es bueno un consejero hacer el juicio muy categórico, ¿no? A pesar de que te dice uno, Mi confianza, y la reitero, bueno, sí, eso de que el presidente no va a ir ni va a violentar la Constitución en relación al 2028. Tengo confianza plena en eso. Pienso que el artículo que vas a reactualizar de los 13 grupos de poder... Para recordarle al PRM el peligro que tiene dividirse en el poder. Porque después termina... Tú me enseñaste a Balaguer. Mira, Balaguer tuvo una división en el poder desde que llegó. En el 1966, con Lora, que fue quien le compitió en el 2020, en 1970. O sea, esa fue una fractura en el poder. Lora no era cualquier dirigente en el Partido Reformista. El Partido Reformista se creó en el territorio nacional a través de Augusto Lora. Él fue el que lo formó interno. Balaguer lo dio una asamblea fundacional en Puerto Rico. Ahora, el partido lo formó aquí Lora. Fue una división del mismo grupo de poder. Y fue Lora el que compitió con Balaguer en el 70. ¿Sabe por qué no fue más radical? Porque el PRD se abstuvo. Si el PRD se alía a Lora, cosa que en ese momento no era posible, pero si eso existía, Balaguer hubiese tenido mucho más dificultades. O sea, eso fue una división. Sofocó esa división fácilmente. Sí, porque el PRD se abstuvo. Con una ligera equilibrio de Juan Bosch, que después voy a publicar un libro sobre Juan Bosch explicando el papel de Juan Bosch y Balaguer, que no se ha explicado suficientemente en la historia. No se ha explicado el vínculo histórico que tuvieron Balaguer y Juan Bosch. No se ha explicado. Bien. Y los hechos están ahí. Cuando mencionas 2028, ¿qué miras sin tener que ser predictor político, sino desde tu análisis con conocimiento de causa? Es un partido que conoces muy bien, conoces el comportamiento político actual de lo que sucede en el PRM. ¿Qué vislumbras puede suceder en 2028 en la carrera, sobre todo presidencial, básicamente? Sí. El PRM tiene un feliz problema. Esa fue una frase que yo construí hace unos años. A la gente le llamaba la atención. ¿Cómo que un problema feliz? Es un feliz problema. Tiene 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Algunos de ellos, vamos a decir 8, 7, presidenciables de verdad, incluyendo mujeres. O sea, tiene el paquete completo. Tiene su presente y su futuro garantizado una mujer. En torno a la elección. Tiene mujer. Ya. Incluso creo que la sociedad dominicana está preparada para que una mujer sea presidenta. Y lo vimos en los debates. Está preparado la sociedad dominicana. Es diferente hace 20 años. Lo único que falta para que una mujer sea presidenta es que lo tome un partido mayoritario, un partido grande. Y si la lleva de presidente, tiene posibilidad de ser. Ya existen esa condición en la sociedad dominicana. Pero también hay jóvenes ahí talentosísimos. Mira, yo he estudiado el gabinete. Yo estudio todos los gabinetes, incluso tengo trabajos escritos, algunos no publicados, otros muy poco publicados, pero sí tengo estudios, incluyendo estudios que me han pedido para que haga estudios especializados, lo que yo llamo mapeo estratégico situacional, que es una especialidad que yo trabajo. Yo hice eso en el 96, para una empresa importante de la República Dominicana que lo solicitó. Mira, el mapeo estratégico situacional dice que los jóvenes del gabinete
Son unos 7 o 8 los principales. Lo han hecho bien en el gabinete. Esos son jóvenes que aspiran, que tienen vocación. Incluyendo algunos con tradiciones políticas profundas. Y otros con menos tradiciones, pero ya la han formado en la carrera. Han formado en los años últimos. Esos jóvenes están bien valorados por la sociedad. Han gerenciado bien sus gabinetes, sus direcciones. Están posicionados. Y la alcaldesa, obviamente, del distrito también está entre ellos. Entonces, lo que hay que hacer es que ellos compitan legítimamente, creando las condiciones institucionales para que si ahí se define un candidato o una candidata para que sea. ¿Y qué pasaría si de ese grupo, por la razón de un decreto presidencial, salen 3 de la nómina del Estado? ¿Qué pasaría con esos 3? Hay algunos que están valorando salir y hay uno que ya está decidido a salir. No simplemente no, y que no está buscando decreto. Porque dicen que se va a concentrar en la campaña. Hay otros que dicen, voy a acompañar al presidente hasta 2 años, hasta el 2028, y entonces en el 2028 arranco con el posicionamiento. Eso se está manejando muy bien hasta ahora, por cierto. Incluso recuerda que esa es una de las razones por las que... es un panorama hermoso que tú mencionas. Es un feliz problema. Ahora recuerda que es un feliz problema. A propósito de tu expresión, es que lo digo. Ahora recuerda el otro punto anterior. Se han dividido en el poder los 13 anteriores. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué condiciones evitarían que no sea el 14 de 14 de la división? Yo ahí no me atrevo a decirte, que está garantizada la unidad. Te sugiero que retitules públicamente tu artículo. Sí. ¿Será el PRM el número 14? Será el PRM el número 14. Y si tú me dices, las veces en que me he equivocado en análisis históricos y políticos, es cuando voy en contra de la estadística histórica. Por tanto, si tú me inclinas, si me ponen a decidir por mi deseo, digo, hay que hacer el esfuerzo de que no se divida y quizás pueda no dividirse. Si me ponen en función de la racionalidad histórico-sociológica pura, te diría, se va a dividir por la tradición de poder. Pero pienso que tiene posibilidad de no, porque es un poco, este grupo tiene la posibilidad de aprender del PLD y tiene la posibilidad de aprender del PRD. El PRD nunca se debió dividir. Peña Gómez y Masluta nunca se debió haber dividido. Fue un pecado mortal. Se puede entender más el de Jorge Blanco y Antonio Guzmán y Masluta. Los egos. Los egos. No hay otra razón. Alejandro, y Balaguer jugando con los egos. Si permito que te extiendas, voy a quedarme en silencio lo que resta de programa porque es interesante como expones. Ahora bien, no quiero que... Además vuelvo. Yo, desde luego. Un compromiso. No pienso dejar de mencionarte lo siguiente. ¿Cómo logra Luis Abinader sobreponerse en 2 contiendas consecutivas internamente a Hipólito Mejía? Es una buena pregunta. Yo rompí con Hipólito Mejía en el 2003, porque no estaba de acuerdo que él fuera a la reelección. Yo quería que lleváramos Díaz Milagros. Y me mantuve separado con el presidente Hipólito hasta hace unos meses, que yo lo visité. Y fui a decirle, y lo voy a decir público, nunca le había dicho tan desarrollado como lo voy a decir aquí. Presidente, me gusta el papel que usted está jugando en el gobierno de Luis Abinader. Me gustan sus declaraciones. Creo que usted está haciendo una gran contribución. Y le dije, y me gusta alguna iniciativa que hay en su proyecto político en la generación joven. Le dije una metáfora campesina. Le dije, en su traba hay unos gallos y gallinas interesantes. O sea, y le dije, presidente, yo sabe que yo soy fundador del proyecto presidencial Hipólito, como que al no estar Peña, fui a apoyarlo a él, porque pensaba mucho en el Hipólito agrícola, del ministro de Agricultura, donde yo vi un ministro de Agricultura muy proactivo. Entonces el presidente está jugando, Hipólito está jugando un gran papel. Equilibrio, madurez en las declaraciones fuera de su juego verbal y un contrapeso fundamental. Ahora, Luis supo manejar eso. Fue la competencia y fue real la competencia. Luis ganó 2 veces frente a Hipólito, pero le ganó de verdad. Hipólito sabe que le ganó de verdad. Fue en buena lid. En una y claro en otra que ocasión. Sí. Y lo asumió con responsabilidad y mantuvo la unidad. Es un acierto de Hipólito. Entonces, eso hay que reconocerlo. Y contribuyó a la victoria. Sin Hipólito, la victoria del PRM en el 2020 no era posible. ¿Tú pensabas que en una primera ocasión, en 2015, para buscar el candidato del 2016, podía ganar Luis Abinader a Hipólito Mejía? Parecía que no.
¿Y qué Con sucedió? franqueza ¿Cómo parecía se que no. logró? ¿Qué pasó? Porque sintonizó mejor con la sociedad. Pero era en el PRM que se iba a buscar el Pero voto. sintonizó más. Recuérdate que se había frustrado el 2012. Y recuérdate algunas declaraciones que se dieron ahí no acertadas. Recuérdate el papel. Entonces, en ese momento lo hizo una transición. Maduró mucho del 2012 al 2016. Y ahí asumió su visión de Estado y se comenzó a comprometer. Y ahí que tiene el hilo de la declaración. Además, salió un Luis más proactivo, más beligerante, y algo que yo no sabía que tenía. ¿El qué? La valentía y el coraje para tomar decisiones. Y eso le ayudó. Y supo manejar en el buen sentido de la palabra, la competencia fuerte de un hombre como Hipólito Mejía, que ha sido dominante en la política del lado del PRD, PRM en los últimos 20 años, 25 años, ha sido la figura determinante. Después de Peña Gómez, él fue la figura determinante. Incluso, él determinó en buena parte lo que pasó en el PRD en el 2008 y lo que pasó en el PRD en el 2012. Es una figura determinante, con luces y sombras, como sucede con todos los humanos. Eso es normal que sea así. Entonces, también Hipólito tuvo madurez suficiente para asumir la derrota y acompañarlo. Y el presidente, candidato en ese momento, tuvo la madurez suficiente también para saber manejar esa competencia interna que a mí me desagradaba. Y en cierta manera fue una de las razones por las que no me involucré en el PRM desde el principio. Aunque hoy día no tengo intervención directa en el partido, y te voy a explicar la razón. Yo creo que le toca a las nuevas generaciones dirigirlo. Entonces yo no le voy a quitar un puesto a un dirigente joven ahí. Yo me quedo como consejero. Y eso es así es que se manejan las cosas. ¿Cómo? En las empresas, en los grupos políticos. Hombre, lo que pasa es que algunos tenemos la madurez suficiente para saber lo que nos corresponde. A mí me corresponde una labor pedagógica, una labor de consejero, una labor de compromiso y nada. Y si me dan un turno, pues yo entro a batear, pero no estoy soñando simplemente de que mi único papel es que entre al juego. Si tengo la oportunidad de jugar en el juego y el presidente me necesita y el gobierno, pues yo lo hago. Muy bien. Si el PRM... Orgullosamente. Muy bien. Si el PRM logra continuar en el poder, ¿qué sector desde el gobierno, de los distintos ministerios, debe reforzarse, mejorarse, innovarse, que pienses pudo haber sido hasta ahora un óbice o algo, o una materia pendiente? Sí, lo que hay que mejorar es la gerencia funcional en una serie de áreas clave. Y los indicadores lo dicen, la estadística lo dicen, los resultados lo dicen. Hay que pedir más en educación, que era un hombre serio, un hombre que maneja, la tomó un momento ¿Pedir difícil. más? ¿A qué te refieres? Educación. Tiene que mejorar la gerencia funcional de resultados. Hay que tener mayor gerencia funcional y resultados también en áreas como medio ambiente. A pesar de que tiene un hombre también honorable, amigo mío de muchos años, Miguel Seara, es un técnico muy preparado, un hombre comprometido, pero hay que meterle un poquito más de dinamismo, ¿no? Que podría ser el mismo en su gestión. No lo estoy enfrentando como persona. No lo estás personalizando. Evidentemente, por ejemplo, el caso pero es cuestión de resultados. El caso del ministro del Interior. El ministro del Interior es muy cercano a mí. Yo fui director de su campaña a secretario general del PRD en el 2009. Tenemos un vínculo histórico. Incluso en mi primera entrevista de reencuentro con el presidente me llevó él. Ahora, él mismo sabe que en el Ministerio de Seguridad él ha puesto las bases para el gran lanzamiento, incluyendo las bases de la reforma integral a la policía más profunda de la historia de Trujillo para acá, que la sociedad no lo percibe. Ahora, números, resultados, todavía no son los favorables suficientes y por eso el presidente se compromete. Entonces, estas áreas, incluyendo una con la política social, que el modelo a seguir es el proyecto 1424. Ese es el modelo a seguir. O sea, hay que dar ayuda y tú tienes que comprometerte a responder. Esa ayuda sin compromiso, sin pedirte trabajo, sin pedirte compromiso, la política social tiene que ser regenerativa. Y ese proyecto lindísimo, para mí, el que plantea el proyecto de política social del futuro, no es dar tarjeta que se le da a los otros como ayuda, que muy bien para madre soltera está bien, para envejeciente está bien, para familia de ese tipo está bien, para gente enferma está muy bien, todo eso que ha hecho el presidente. Ahora, a ti hay que darte ayuda para que tú te ayudes, hay que ayudarte a salir de eso. Lo que el presidente ha hecho, por ejemplo, en el área de la educación técnica, ha sido sin sorprendente. Yo tengo vínculos con ella. Infotel se ha multiplicado 500 veces. O sea, se ha multiplicado por 5 y más. El ITAR se ha multiplicado por 10.
Esas son cosas reales en el gobierno. A veces oímos al presidente y es como que el presidente se inventa esos datos. No, no se está inventando nada. O sea, lo que se exige es que el gobierno mejore el funcionamiento general ahí, que tenga un escenario internacional más favorable y que el presidente pueda completar sus compromisos de inversiones y también, yo lo dije anteriormente, mejorar la inversión en capital de recursos y hacerlo de una manera más de acuerdo a como tú bien estableces, no dejarlo para final de año y hacerlo más profundamente. Ahora, lo que ha hecho en obra pública es digno de ser destacado. A veces uno lo que dice es, quisiera que fuera más rápido, pero nunca cuestiona la inversión. A mí me gustó mucho cuando el presidente dijo, ¿ustedes cuestionan las pensiones? Pues digan cuál quito. Todavía el presidente está esperando que le digan cuál pensión va a quitar. O sea, el presidente incluso polemiza, se va adelante y definitivamente cuando el presidente ganó el debate, el presidente dijo una frase, la primera frase que dijo cuando se presentó, ¿sabe cuál fue? La primera frase, vean la grabación. En el día de hoy, la primera frase que dijo en el debate, en el día de hoy se inaugura una nueva forma de hacer política en la República Dominicana. Esa fue la primera frase que dijo cuando fue ahí. Entonces, pero lo hizo él porque estuvo dispuesto a someterse al debate, porque tiene cómo responder. Y ahí están los resultados y lo que va a pasar el 19 de mayo, que creo que es una confirmación de su liderazgo y de su compromiso para empezar un nuevo ciclo, consolidar más un nuevo ciclo, que la sociedad dominicana cada vez sea mejor gobernada. Bien. Que para eso es que tenemos que estar en política. Alejandro, el compromiso está hecho después de las elecciones. Espero ocupes, como ya hablamos, esa silla y veremos, de acuerdo al resultado, qué puedes corroborar o qué puedes ajustar. Espérate. Cada cierto tiempo venimos, 6 meses, como tú quieras. Muy bien. Y tu forma pausada, racional, equilibrada e inteligente de conducir me ha llevado a mí a decir algunas cosas que algunos de mis asesores van a decir, no debiste decirlo. Y está grabado, eso es un programa, está grabado. Pero quise ser sincero y franco y directo contigo. Ha sido cierto con tu criterio, es lo importante. Sí, sí, lo importante en la vida, uno puede estar equivocado y lo valioso es reconocerlo cuando uno se da cuenta, pero mientras uno lo sustenta hay que defenderlo. Correcto. Y correr los riesgos que significa esa defensa. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Esta noche ha estado acá en La Hora con Gregory Alejandro Abreu, a quien agradezco haya aceptado esta invitación. A ustedes, amigos televidentes, mañana nueva vez, les espero.